Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, el día de hoy, vamos a hablar de otro tema más. Y estuve pensando sobre la política y el fútbol, porque siempre que hablan o hablamos de fútbol, cuando hablamos con los amigos de algún equipo de fútbol, tal y cual, siempre al final se mezcla con la política. Y muchas veces vemos noticias de fútbol relacionado con la política, mandatarios del fútbol relacionado con la política, y yo me pregunto, ¿cuál es la correlación que puede haber entre el fútbol y la política? Pues en principio no debería de haber ninguna correlación, puesto que el fútbol no es más que un deporte al que le fascina muchísima gente, pero que no debería de estar relacionado con la política. Es deporte y si acaso negocio del deporte. Pero yo en ese pequeño vídeo quería hacer una pequeña reflexión sobre la política y el fútbol, en el sentido de que vamos a hacer una alegoría o una metáfora del fútbol para explicar un poquito cómo van los tiros, ¿no? Para ello, pues vamos a hacer una correlación hipotética de si el fútbol fuera política, de qué manera estaría establecida todas las correlaciones, ¿no? Va a ser una correlación muy simple, que podría ser muchísimo más compleja, pero mi idea es que entendamos un poquito cómo va el sistema político con respecto a España. Yo, como soy de España, pues lo voy a hacer con respecto a España. Podríais hacerlo con los partidos de vuestros países a nivel nacional, puesto que en principio en el fútbol está lo primero, que es la liga nacional, ¿no? La liga del país. Y normalmente hay primera y segunda división. En el caso de España hay segunda B y tercera división. Realmente hay partidos políticos de primera división, de segunda B y de tercera. Y en segunda división, segunda B y tercera división podrían haber afiliado al equipo principal, ¿no? Tenemos el Madrid-Castilla, tenemos el Real Madrid C, en segunda, creo que está en segunda B o en tercera división, y que el Madrid-Castilla puede estar en segunda división, pero no en primera, porque está el Real Madrid, y dos equipos no pueden estar en primera división. Pues más o menos un tanto parecido podría hacerse el fútbol, en la política, ¿no? Tenemos los partidos principales que siempre se llevan la mayor parte de los votos, que son en estas últimas elecciones fueron PSOE, PP, como son habituales, y ya se está poniendo también más habitual Vox y Unidas Podemos, ¿no? De dos partidos de dos ámbitos en teoría diferentes, de dos ideologías muy diferentes, que se contraponen, pero que tienen un mismo axioma, y es, aunque digan que no, es la extremización. Pues entre esos cuatro partidos, si hacemos un conteo de los votos, pues se pueden llevar perfectamente el 80% a bote pronto, casi el 80% de todos los votantes, y el resto a los demás, ¿no? Como las migajas, ¿no? Lo mismo en segunda división, podrían ser partidos como Ciudadanos y Más País, que son los dos que han cogido menos votillos, pero que siguen siendo fuertecillos, ¿no? Y ya en segunda vez, muchos de los restantes, aquí vemos en la parte de la derecha votos de los principales, porque hay muchísimos más partidos, hay miles de partidos, y vemos pues como partidos como el PNV, Bildu, Navarra Suma, PRC, Justa Catalunya, Compromís, BNG, Front Pública, Pagma, todos estos son de segunda B, y el restante de tercera división, y que se pelee, ¿no? En segunda B hay como unos 6 grupos, si no mal recuerdo, y aquí hay 8 o 10 partidos, no hay mucho más, ¿no?
Luego, en tercera división hay el resto de partidos, que hay miles de partidos políticos, muchísimos, miles, no sé si son miles, pero cientos casi seguros. Y ahí que se peleen y se revienten uno a otro. Pero nunca van a llegar a segunda división porque es casi imposible a segunda vez. Y a segunda división es mucho más imposible. Y primera, pues imaginarse, ¿no? Lo mismo pasa con los equipos de fútbol. En primera división casi siempre están los mismos equipos. Generalmente el 99% de las temporadas gana el Madrid o el Barcelona, como ocurre con el PSOE y el PP, y en otros porcentajes más pequeños ganan el Atlético de Madrid o el Valencia, como puede ser Vox, Unidas Podemos, ¿vale? Un poco de correlación, ¿no? Y nada, pues lo que es la Liga Nacional aquí se queda así, ¿no? Vale. Tenemos luego la Champions League, Europa League. Yo en este caso diferencio un poco con la política, pero lo podemos también ver. En la Champions League pues están los mejores equipos, los mejores de Europa, y tenemos la Copa Libertadores o la Champions League de China, de Asia, perdón, y la Champions League de África. Pero realmente la Copa de la Corona es la Champions League de toda la vida de Europa. Como ocurre con la Unión Europea, que es la Champions League de las uniones en cuestiones de grupo, porque también tenemos la ASEAN, tenemos la Unión de Comercios de África, tenemos la ASEAN de Asia, la Asociación Económica de Asia, LATEN, la Asociación de Comercio de Latinoamérica, y luego yo siempre voy a diferenciar Estados Unidos con China, porque son dos grandes de los grandes dentro de la Champions League. Pues vemos que dentro de la Europa League, pues vemos aquí Alemania, Inglaterra, Francia, España, luego Dinamarca, todos estos equipos que están en la Unión Europea. Esos son los que se pelean por jugar en la Europa League, como puede ser Atlético de Madrid, el Sevilla, en cuestión de España, o algunos equipos de Inglaterra, más secundones, de Inglaterra, de Italia, de todos estos países que acaban en la Europa League, que son un chorrocientos, como pueden ser los partidos chiquitillos como Bildur y toda esa gente que se pelean a reventar por llegar el primero y poder medio, entre comillas, participar en la Champions League. Tenemos luego la Champions League un poco, ¿no? La Unión Europea, China, Estados Unidos, América Latina, Rusia, África y la India, que no se nos olvide que la India también es bastante poderosa, y dentro de África, pues como podemos ver, Arabia Saudita es la creme de la creme, y de hecho aquí diferencio las 20 mayores grandes fortunas por individual y por empresa. Veis aquí las 20 grandes empresas de donde son casi todos los países, de Estados Unidos, algunos de China, incluso de Suiza, que no se nos olvide, porque parece aquí que se nos olvida la Suiza, y también la empresa de Arabia Saudita, pero la gran mayoría son de Estados Unidos. ¿Qué está pasando ahora? Que China está empezando a pelear, porque sus empresas empiezan también a ser mayores que las de Estados Unidos. Teníamos antes el monopolio con Estados Unidos, y igual que ocurre con la Unión Europea, pero ¿qué pasa? Que ya empiezan a pelearse unos con otros, y ahí la competitividad es más grande, pero sigue siendo todavía a día de hoy Estados Unidos. Vemos los grandes mandatarios del mundo, la gran mayoría son americanos. En algún caso, algún chino, incluso Carlos Slim, que es el único así mexicano que está dentro de estos, Mukesh Ambani de la India, que no se os olvide, y de Francia. También tenemos a Mancio Ortega de España, pero son muy contables los que son fuera de Estados Unidos. Entonces, ¿qué está pasando? Que está dando la vuelta a la tortilla y está empezando a haber ahora una confrontación de China. ¿Qué ha pasado en la Champions League? El Real Madrid siempre ha tenido
el título, el que más títulos lleva, pero ya le están empezando a dar dificultades. Más o menos parece un poco estúpido, pero está ocurriendo. Pero todo es mucho más entramado y podemos ir cogiendo más hilos porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo como el de México. El Atlético San Luis de México es una filial del Real Madrid, perdón, del Atlético de Madrid. El Real Madrid, el Real Potosí, tiene el mismo escudo que el Real Madrid, pero es que es un afiliado del Real Madrid. ¿Qué quiere decir esto? Que vienen de fuera dinero a la sede central, entre comillas. Lo mismo ocurre en la finanza. Hay empresas en otros países que son afiliados de empresas de Estados Unidos. Ahí tenéis, por ejemplo, Amazon o Apple. Vamos a hablar de Amazon porque ha sido una empresa que ha dado un despunte impresionante en relativamente poco tiempo, y Amazon realmente trabaja con otras empresas que le trabaja a Amazon. Pues si veis el conjunto de todas las empresas, pues Amazon no solamente gana por sí mismo como empresa, sino gana también trabajando con otras empresas. Pero ¿qué pasa? Que el dinero al final se redistribuye y al final el que se lleva más pasta es Amazon. Es lo que está ocurriendo, es como yo la economía y la sociedad no la distribuyo como una pirámide, yo la distribuyo como un círculo, porque fuera del círculo el eco va hacia adentro, hacia el centro. Lo mismo en la empresa, está la empresa central y va recopilando de cada arista de fuera, de un lado y de otro. Que la pirámide es de un punto hasta abajo, ¿no? Pero yo veo que es más circular que otra cosa, porque la historia es circular realmente. Van dando vueltas y al final siempre viene al mismo lugar, ¿no? Pues lo mismo, todo parece que va dando rodeo, pero al final siempre va al mismo lugar. Pues lo mismo ocurre aquí y bueno, tenemos la crème de la crème, que es la Copa del Mundo en el fútbol, ¿no? Pues si hemos visto que hay empresas que son la crème de la crème y hemos visto que hay gente individual que tiene las mayores fortunas del mundo, también podemos ver que hay empresas que son familias que son también multimillonarias. Y hay dos tipos de familias. Una que son las familias más ricas del mundo, entre las cuales podéis ver también americanos, franceses, bastante americanos. De hecho, aquí vemos los Colts, los Mars, los Van Damme, Jean-Claude Van Damme. Los Dumas, y aquí podemos ver cada uno de dónde procede, ¿no? E incluso vemos la familia de los Lee, que es dentro una de las familias más ricas del mundo, propietarios de Samsung. Y podemos ver, por ejemplo, también dentro de estos los Ferreros, ¿no? De Ferrero Rocher. Pero la crème de la crème de la crème son las familias más ricas del mundo. En la Copa del Mundo vemos muchos equipos que hay en diferentes grupos, pero al final siempre a octavos de final y a cuartos de final llegan casi siempre más o menos los mismos, ¿no? Pues aquí tenemos la familia de los Rothschild, de los Rockefeller, de los Morgan, de la familia DuPont, familias Bush, siempre con el poder, con la finanza. Inglaterra es el país financiero del mundo realmente, y donde está la afluencia de los bancos, y es una parte importante. Estados Unidos e Inglaterra siempre han estado muy relacionados, pero parece que eso se nos olvida. Bueno, esto es un poquitín, más o menos el entramado que hay a nivel mundial de lo que es la economía y el poder.
para que, bueno, pues de una manera jocosa entendamos un poquito y vayamos haciendo reflexión y correlación entre unas cosas y otras, porque no todo parece que la realidad tenga una sola realidad, y estas familias, aunque puedan ser familias que tienen poder, también después de la quinta hay más familias y unas se pelean con otras, unos ricos se pelean con otros, unas empresas intentan desbancar a otras, no siempre es algo único. Por eso yo, cuando hablan de- del nuevo orden mundial, yo ahí digo, bueno, sí, a ver, hay familias gente que siempre ha querido un nuevo orden mundial en cuestión de que quieren el poder del mundo, siempre ha querido el poder del mundo la gente. Ha habido países que han tenido gran parte del poder y al final han caído. De hecho, España en concreto, que es el país de donde procedo, tuvo su época en la que tuvo el país, el imperio más grande del mundo, pero que acabó como el Rosario de la Aurora, ¿no? Lo mismo ocurrió con Hitler, lo mismo ocurrió con Gengis Khan, lo mismo ocurrió con muchos que han querido dominar el mundo, los romanos, los griegos, todos. Así que al final siempre se pelean unos con otros y siempre va a ocurrir eso. Así que no os preocupéis porque haya un nuevo orden mundial, porque todas las épocas de nuestra vida, las siguientes, van a haber intentos de ese tipo. La cuestión es intentar buscar dónde están las realidades, porque no hay una realidad rotunda, y intentar siempre evolucionar de un mejor modo, ¿no? De los errores hay que aprender. Nada, ese es un vídeo cortito que quería hacer, cortito largo que se ha hecho ya, y nos vemos en el próximo vídeo.